Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro con Jorge Villena, analista político, que nos va a hablar un poco acerca de la situación actual. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Susana, un gusto estar aquí contigo. Y bueno, atendiendo un poco las novedades del día de hoy, que al parecer no vamos a tener debate en Chorrillos, Ujú. es una pena y creo que esto confirma nuevamente la improvisación de Pedro Castillo en esta campaña electoral, la pobreza de ideas y además creo que constituye una falta de respeto al elector. Creo que el peruano merece el respeto que es necesario de poder escuchar de quienes pretenden gobernar el país qué cosas quieren hacer, cuáles son sus planes, qué son las políticas más importantes que tiene, qué valores defienden, ¿no? Claro. Y frente a ello, tener a un personaje corredizo, tímido, timorato, que no enfrenta a una mujer que no es precisamente pues una leona, ¿no? Keiko Fujimori ha sido más bien una mártir, una mujer que ha sufrido todo tipo de agravios y vejámenes y los ha soportado Con con dignidad. dignidad, estoicamente. Entonces, no representa a alguien que amenace la integridad ni física ni política Y él de Pedro más, Castillo, él, ¿no? él dijo que quería que fuera el debate ahí, o sea, él Claro, dio el lugar, o sea, no fue que a ella se le ocurrió, él quiso. así es. Y es una cobardía lo que ha hecho, demuestra un poquito ese lema que tenían los ecuatorianos acerca de los peruanos, que son gallinas. Bueno, No en las este caso, peruanas, o sea, los peruanos he dicho. en este caso Pedro Castillo está haciendo quedar mal a los varones peruanos, porque él es el que pone las condiciones y además lo hace en un tono como sarcástico, como burlándose, ¿no? Yo ayer escuché a Keiko Fujimori decir que no es ninguna broma para quienes están internos en un penal, Claro. porque no solamente sufren quienes están en una prisión, recordemos que la mitad de la población penal en el Perú está en esa condición sin ser condenado. Y no solamente eso, sino que además sufren las familias, todo el entorno que está alrededor de las personas que están en prisión. Entonces, tomar a la burla algo como, No es como esto tan dable. delicado, no me parece tampoco adecuado, sobre todo a una candidata mujer que no ha tenido contra él ningún tipo de actitud al respecto, ¿no? Jorge, pero ¿no te das cuenta que esta campaña es atípica completamente? El Jurado Nacional de Elecciones, manejado por una persona puesta por Vizcarra, que se sabe de su tendencia de izquierda, la OMPE que no dice nada. Estaba prohibido dar dádivas, sin embargo, él ha regalado zapatillas y nadie ha dicho nada. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que esto es un complot, para mí esto es un complot para poder Vizcarra seguir manteniéndose en el poder y los caviares seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Bueno, en los últimos 20 años, las principales organizaciones políticas del país han sido las ONGs. Los partidos políticos están relegados. Totalmente. La ley de partidos inventó un mecanismo de hiperregulador que prácticamente deja a los partidos a merced de la voluntad, el capricho de un funcionario jurado en las elecciones. Entonces están todos ahí, digamos, envueltos en sus propios problemas. En cambio, las ONGs reciben millonarios aportes sin ningún tipo de control, responden a la agenda política de los temas que el financista, principalmente extranjero, les coloca sobre la mesa. Y estas ONGs han tenido, digamos, la habilidad de poder hacer un trabajo minucioso a lo largo de estos 20 años de infiltración de las principales instituciones públicas del Perú. Ujú. Ellos forman a los cuadros políticos que luego van a pasar a ser funcionarios dentro de los ministerios, dentro del Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Ponte, si un joven que estudió en una universidad de no mucho prestigio, ¿no? Y no puede ingresar a trabajar en un gran estudio de abogados o un banco o a ejercer en alguna entidad importante, le queda solamente trabajar como fiscal, como juez, que es, Ah, digamos, hoy día una de las carreras peor pagadas, ¿no? Entonces ya sabemos a qué se expone un profesional que va a ese tipo de posiciones con un pago tan bajo. Y en la carrera judicial y en la carrera fiscal, lo que vas a encontrar es un montón de gente así que hace, digamos, lo que tiene que hacer para poder ascender dentro de esta carrera. Y en el camino te encuentras que la mayoría de las ONGs han firmado convenios con las instituciones para poder capacitar a fiscales y a jueces. Los promueven y los forman en sus temas. Entonces, evidentemente, quienes están en el control de esas instituciones promueven a aquellos fiscales y jueces que responden a los temas ¿qué que ellos colocan quieren? las ONG. Claro. Entonces ya es un tema hasta de seguridad nacional, porque estamos hablando de que la agenda política del país
la colocan grupos de influencia y de poder que están fuera. Internacional, claro. Y eso, de verdad, uno puede encontrar en la televisión, en la radio, en los medios, que la principal preocupación o el tema de relevancia es pues los temas que le interesan a los progres o a las ONGs, ¿no? El tema de la diversidad sexual, el tema de las drogas, la liberalización del aborto, en fin. Pero sin embargo, hemos visto que todos estos partidos políticos o políticos que propiciaron estos temas han quedado muy mal parados en las elecciones. ¿Por qué? Porque esos no son los temas que le interesa al peruano de a pie. No, claro. No es la agenda del pueblo peruano. No. ¿No? Entonces, realmente la agenda de las ONGs está de espaldas a la agenda del Perú. Solamente se han dedicado a infiltrar instituciones, a debilitar a los partidos, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, qué clase de poder tiene el señor Wagner, ¿no? Que maneja una de las principales ONGs del Perú. Y sin embargo, él se pronuncia en nombre de la asociación civil, de la población, de la sociedad civil, ¿no? Es que ¿Y a quién lo eligió él? ¿Quién eligió al señor Gorriti para que él surja como gran líder y él decide quién es bueno y quién es malo, Exacto. qué empresa es buena y qué empresa no? Entonces, estamos hablando de gente que no, al menos los partidos políticos con todas sus dificultades, tienen que rendir cuentas hasta de una apoyada. Exacto. ¿No? Y sin embargo, las ONGs tienen prácticamente la misma mayoría de los partidos y no rinden cuentas a nadie. No hay control sobre ellos. Y además no hay ninguna democracia interna porque nadie los elige. No. Entonces, ¿a quiénes representan estas personas? A intereses de fuera. Exactamente. Entonces, esa situación es lo que está viviendo hoy el Perú y evidentemente tienen el control de instituciones, tienen mucho poder e influencia en la prensa, obviamente, en los medios de comunicación. Se han dedicado muchos años a montar campañas en las que compran conciencias a estos artistas del medio local, ¿no? Que tienen novelas y series, ¿no? Y que andan por ahí pululando por ahí. Porque por una propina se prestan para alguna campaña de una ONG, entonces están siempre por ahí cruzando las manitos o haciendo algún tipo de propaganda. De show. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera también les cae, ¿no? Su platita. Y después las ONGs tienen la plata para poder contratar de repente a un periodista connotado de alguna radio importante que tiene gran audiencia, ¿no? Para que dé una charla sobre feminismo o lo que sea y le pagan 3, 4 mil dólares por una charla, ¿no? Donde van 10 personas. Entonces, claro, si yo mañana quiero promover a alguien de mi ONG que tiene un cierto tema que me interesa levantar, levantas el teléfono y le pides al periodista del gran medio, claro, ¿no? Que te atiende en horario estelar, y evidentemente ese periodista te va a entrevistar pues con todas las facilidades del caso, ¿no? Te va a untar la mantequilla y la mermelada en la galleta y no va a tener ningún problema en darte el trato desigual frente a otros, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las principales ONGs políticas del Perú deben recibir un promedio entre 80 a 100 millones de dólares al año de cooperación internacional. Imagínate. Son las 3/4 partes de esa cooperación provienen de la misma ONG que es la Open Society Foundation, que es la de George Soros. Entonces estamos hablando pues de que todos obedecen a una misma agenda. De esos temas no se conversa mucho. No, nadie. Es que hay un problema, Jorge. Antes teníamos periodistas de la talla pues de Tealdo, que era un hombre cultísimo, que sabía de todo, estaba al tanto de todo. El mismo César Hildebrand, al cual yo no comparto su forma de pensar, porque es rojo, pero sin embargo es un hombre culto. Pero tenemos gente limitada, como Mónica Delta, la misma Rosana Cueva, se sirven a parámetros, pero no se ven que no son gente que lee, que no está, digamos, al tanto de la realidad, o sea, demasiado parametradas. O la Oxen, porque bueno, eso ya es nivel cucaracha, ¿no? Son infoactivistas, ¿no? Y bueno, la gran mentira nacional, bueno, en la prensa, es el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es la gran mentira del país. No investigan nada. No existe. No existe. Lo que hay son dateros. Exacto. ¿No? Campañas políticas donde un candidato investiga al otro, manda a investigar al otro, arma su expediente y se lo filtra a un canal de televisión para que lo publique. No hay periodismo de investigación, no. Es un cuento, ¿no? Lo que hacen es nomás corroborar algunos datos y precisar, pero no existe. Entonces, creo que en realidad el periodismo peruano está tan desprestigiado como la clase política peruana y también la élite empresarial, ¿no? Porque la élite empresarial también está muy venida a menos, ¿no? El empresarial también, porque se ha prestado al juego de los caviares. O sea, con la última presidenta de Confiep, María Isabel León, que pasó desapercibida, haciéndole juego al vizcarrismo, sí. o sea, con mucha pena.
y no defendiendo, digamos, los intereses del gremio como debía ser, ¿no? Exacto. Ya, bueno, uno espera que los empresarios defiendan pues, los intereses de su propia gremiación. Para De eso se ellos fundan. mismos también, porque Exactamente. en el fondo los perjudicados ante una situación como la que estamos ahorita van a ser ellos, Así es. porque son los primeros en caer. Así es. Y creo que esto ha generado, digamos, un desprestigio en general sobre las élites nacionales, ¿no? Ujú. En todo ámbito de cosas, ¿no? Creo que es importante que haya una renovación en cuanto a la perspectiva política, a la práctica política, que va a demorar mucho tiempo. Yo creo que este gobierno que va a entrar, si logra ganar Keiko, que va a hacerlo con mucha dificultad, y si lo hace va a ser con un margen muy estrecho, Muy estrecho, definitivo. va a tener enfrente toda una organización poderosa de ONGs, medios de comunicación, periodistas, instituciones e intereses de diversa índole, muy poderosos, que van a intentar desestabilizar su gobierno y van a tratar de impedir que se haga la modernización del Estado, que es la gran tarea pendiente, ¿no? Ahora, Jorge, tú sabes que Cuba ya está quebrada, o sea, a Cuba ya no le pueden sacar nada porque ya lo dejaron en cero. Y Venezuela también. Entonces, ¿qué queda? Perú. Tenemos litio, tenemos cobre, tenemos oro, somos un país rico. Así es. Entonces, le han puesto la puntería a Perú para poder quitarnos todo, ¿no? Sí, yo creo que el Perú ahora para ellos es estratégico en cuanto al potencial minero, Ujú. ¿no? La minería aquí en el Perú ha sido completamente paralizada, destruida por estos grupos que son financiados también por ONGs del extranjero, ¿no? Y que han dedicado a sabotear cualquier tipo de inversión extractiva. Y creo que esta situación es hora de ponerle un pare, porque la minería ha sido la gran fuente de recursos para poder financiar el desarrollo. Exacto. Entonces, eso necesitamos aquí con mucha urgencia. Mira, hay un problema grave que yo veo, que acá la gente, o sea, los periodistas, me parece que ahí tendría que haber un poco la currícula en cuanto a ese tema. No saben lo que es la derecha, no saben lo que es la izquierda, hablan de fascismo y no tienen ni idea de lo que significa, ¿no? ¿Qué puede hacer la derecha para contrarrestar esta situación? Bueno, me da mucha pena, pero creo que la derecha peruana no ha tenido la vocación de poder armar instituciones o hacer activismo de difusión de ideas, Exacto. ¿no? Tanto la derecha liberal como la derecha conservadora. Los intentos que han habido no se pueden igualar a los intentos que ha tenido, por ejemplo, la izquierda progre o la izquierda, digamos, más radical, ¿no? Que ha formado gente. La izquierda radical ha tenido el SUTEP, ha formado en los sindicatos a un montón Exacto. de gente como Pedro Castillo. O sea, Claro. él es un hijo de esta digamos, escuela sindicalista, ¿no? De la izquierda tradicional, la más antigua. Pero la izquierda progre tiene todas las ONGs, ¿no? Y que han incluso invadido y tomado muchas de las universidades más importantes del país. Como la UPC, me La, dicen. la UPC, Qué la horror. Universidad del Pacífico, La que del lamentablemente Pacífico. está prácticamente como San Marcos en los 80, Ajá. y la Católica ni Bueno, qué que ya decir, sabemos que la ¿no? católica está infectada. Entonces, da muchísima pena encontrar a gente que habla de eso, y ya se ha vuelto una verdad, o sea, una afirmación completamente cierta de que los problemas del país y el gran obstáculo del desarrollo de nuestro país es la desigualdad. Entonces, todo el mundo ha creído que el gran problema de la sociedad moderna es la desigualdad, comprando el discurso progresista de izquierda. Y yo hasta donde sé, no hay nadie que se haya muerto por desigualdad. No, La gente se muere de pobreza. Y el gran enemigo del desarrollo de un país es la pobreza, es la pobreza. no la desigualdad. Pero Hay cuando países tienes que son libertad, ricos Jorge, y muy desiguales. cuando tienes libertad, como por ejemplo ahora que estuve en una entrevista con Priscilo Jerónimo, él cuando era joven iba sin zapatos al colegio, no tenía lo más limitado para salir adelante. Sin embargo, ahora es el rey del camote, tiene empresas y tiene todo en base al trabajo y a la libertad de poder Así salir es. adelante. Entonces, te encuentras con un montón de teóricos que te hablan sobre la pobreza, nunca la vivieron, pero No, ellos creen saber porque leyeron algunos libros de CEPAL o de las academias gringas, sí, ¿no? sí. De qué se trata la pobreza, en fin, teorizan. Crearon un ministerio como el de la inclusión social, y te apuesto que si hoy día tú vas al MIDIS y les preguntas cuántos pobres tenemos, quiénes son y dónde están, no te van a poder decir. Porque ese trabajo, esa labor que debería ser la más importante, que es identificar quiénes son las personas que necesitan de la ayuda del Estado, no la tienen. Entonces, y los programas están dispersos, o sea, es todo un desorden. Y al fin y al cabo, la teoría es bien sencilla. ¿Quién es pobre? Pobre es aquella persona que participa de pocos intercambios de valor.
Mientras una persona no logre participar adecuadamente de una cadena productiva y tener mayores intercambios de valor, eso le va a permitir salir y romper el ciclo de la pobreza, Ujú. ¿no? Una persona que no haya estudiado deja de ser pobre, por supuesto que sí, ¿no? Cualquier muchachito de 18 años que se va a estudiar literatura inglesa en una universidad y viene con una maestría a trabajar en el Perú en literatura, ¿va a salir de pobre? Yo creo que no. No, por lo Eso no significa pues que tenga los estudios que tenga, no va a ser exitoso y va a salir de la pobreza. Entonces ese es un mito. Hay mucha gente que sin haber estudiado ha logrado sacar adelante a su familia y Exacto. lograr adquirir Porque este bienes. señor, por ejemplo, me dice, yo no he estudiado ninguna carrera y sin embargo, lo que ha logrado, yo he visto su fábrica y realmente es impresionante. Mis respetos, igual Top y Top, los Flores, Ajá. igual los Añaños. O sea, sí ha habido posibilidades en el país para salir adelante. Y eso solamente es posible cuando hay libertad económica. Exacto. Si Cuando no hay libertad, no hay nada. Cuando se permite que la gente pueda emprender y el Estado sirve para poder incentivar y propiciar justamente un clima de negocios para eso, ¿no? ¿Qué me dices de Kenji, que ahora está acompañando a su hermana en Santa Mónica? Bueno, y era hora, ¿no? Yo creo que Kenji está el gran ausente en la campaña de su hermana y en general dentro de la familia había sido un factor perturbador, ¿no? Su participación, digamos, su protagonismo en los últimos años estuvo muy mal dirigido, orientado, creo que estuvo muy mal aconsejado. Yo difiero en eso. Creo, bueno, lo que pasa es que terminó, digamos, muy mal y estuvo metido en todo el rollo de la vacancia de PPK y creo que eso le hizo mucho daño a él y a su imagen, a su proyección como uno de los miembros de Fujimori, ¿no? Dividió el espectro, digamos, del Fujimorismo, ¿no? Y eso fue uno de los grandes, digamos, quiebres que hizo que el Fujimorismo pierda fuerza. Jorge, ahí hay que ver una cosa, ¿no? Quien manejó eso fue Daniel Salaverry. Y las personas que lo involucraron a él eran gente de Fuerza Popular, que lo que quisieron es sacarlo y bajarlo, ¿no? Bajárselo. ¿Por Sí, qué? bueno, Porque él es un líder nato, pero, Kenji claro, Fujimori. él debió tener, digamos, un poquito más de prudencia al momento de actuar. Creo que eso ya lo habrá entendido, los golpes le habrán enseñado un poco cómo ha pasado todo eso. Y ahora que regrese a apoyar a su hermana es importante porque de alguna manera da una señal de reunificación de la familia, ¿no? Exacto. Y creo que hay un otro mensaje más importante ahí, que es justamente el de reconciliación de la familia peruana y en general entre peruanos, porque nuestro país está muy fragmentado, muy dividido, y en una situación de crisis económica y sanitaria en la que vivimos ahora, donde hemos perdido a familiares, amigos, y la población está muy preocupada por la situación en la que hay que recuperarnos, hay que volver a abrir nuestras empresas, nuestros negocios, volver a recuperar nuestros empleos, a muchos que han quedado sin trabajo. Creo que esta situación merece una atención y sobre todo de mucho esfuerzo y mucha unidad de parte de nosotros. Sí, por eso que es, digamos, algo bueno que el hecho que Kenji se haya, digamos, esté apoyando a su hermana y no permita el maltrato a la mujer. Eso es importante. Y es importante la unidad, porque la familia, si no está unida, no puede salir adelante. Así es muy bueno, muy positivo, ¿no? Es muy He positivo. visto a la señora Susana, a Kenji y las hermanas de Keiko bien involucradas en esto. Me parece que eso es una señal positiva para ella, porque Claro. ella como persona se siente respaldada por su familia, porque la acompañan en esto. Y creo que en general los peruanos que hemos visto en esta segunda vuelta, la posibilidad de que ella pueda conducir una reconciliación del país es sumamente positivo, ¿no? Es muy positivo. Y ahora no se trata de ella, y no se trata del fujimorismo, se trata de la libertad. Porque nos han puesto en una situación en la cual o nos vamos hacia la izquierda y no salimos nunca más, o si no, hay la posibilidad de tener libertad. Ese es el problema. Para mí que esto todo ha sido planeado. A mí esas elecciones no me han parecido nadita limpias, te digo sinceramente. Sí. Una posición que también me parece realmente patética es la de Hernando de Soto. Bueno, justo ayer comentaba, yo denomino esas posiciones como la de Soto o la de Julio Guzmán como el extremo centro. No puede ser posible que un político se meta a estas lides sin tomar posiciones, porque justamente uno se identifica con algunos valores y decide apoyar la libertad, Claro. o el estatismo, ¿no? O los valores tradicionales o los valores progresistas.
En fin, o sea, tiene que tener una posición, ¿no? Yo creo que esto ha sido todo un complot. Yo creo que esto ha Claro. sido armado y lo que han querido es poner a la China y poner a Castillo. ¿Y por qué a la China? Porque No, quería poner a pensaban De que ella Soto. podía ganar, Yo creo que quería perder, poner a De perdón. Soto y les ha salido mal la jugada. Sí. Han querido meter a De Soto en la segunda vuelta con Castillo y no les ha llegado la jugada y ahora se han quedado preocupados porque ahora tienen que tomar una posición en estas circunstancias. Ujú. Pero la apuesta de ellos era por Hernando Soto, ¿no? Ah, era por él. Claro. Era, digamos, una persona, digamos, más maleable, más Más dúctil para él. manejable Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Entonces Qué creo que esta lástima. situación es un mal cálculo para ellos. Y de vuelta te digo, o sea, en general, quienes estamos en este tema de la política, hay, digamos, muchos análisis al respecto. Hay gente que considera que el electorado es un grupo de personas ignorantes, que se dejan engañar muy fácilmente. Y yo creo que no es así. Yo creo que el electorado hay que respetarlo. Hay que respetarlo mucho. Porque si bien es cierto, la decisión del voto es un voto, es emotiva, como la mayor parte de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Nosotros elegimos nuestra comida, la ropa que nos ponemos, el perfume que nos vamos a echar, o el color, o el tipo de carro que nos vamos a comprar, o hasta la pareja que queremos tener. Le elegimos de manera subjetiva, no racional. O sea, nadie saca una calculadora para ver qué tan bien me conviene. No, uno coge de acuerdo a lo que le parece, a los valores, a su formación en la casa. Sí, Jorge, pero escúchame. Entonces, La hay gente, una, la hay una gente, racionalidad. pero Digo, acá el peruano tiene a 1 millón de venezolanos que están acá, que están algunos profesionales, médicos. El otro día vino a arreglarme la piscina un ingeniero hidráulico y vienen a trabajar por centavos, o sea, en una situación precaria, han dejado a su familia allá y el peruano no la ve. O sea, no la ve, no no, sí. escucha, no sabe, Lo que pasa es que no entiende. O sea, ¿qué pasa? ¿No lee o no hay poca, capacidad? la poca formación académica, como te digo, o sea, hay una racionalidad detrás del voto. No es que no sea completamente subjetivo. Hay una racionalidad. Y para eso hay que entenderlo. Para eso hay expertos en esos temas que tienen que trabajar con los políticos para poder tratar de acercarse a lo que el elector en este momento particular busca. Y por ejemplo, hoy día, mientras muchas personas consideran que en los medios de comunicación lo más importante es defender el modelo económico, en la calle el modelo económico les importa un pito. Ah, sí. O sea, la gente está preocupada porque, y lo he visto hace poco, el Financial Times, que es un diario británico, Sí. ha sacado un reporte que si no lo sacaba el Financial Times, aquí en el Perú nadie lo pone, ¿no? El Perú es uno de los países, el peor país en la gestión de crisis de COVID. Tienen la mayor cantidad de muertos por millón Sí. y la mayor cantidad de excesos de muertes. Ajá. Y eso lo ha publicado el Financial Times porque ningún medio peruano lo ha sacado. Y el reporte que sacó este medio inglés no rebotó en ningún medio importante del Perú. Hemos tenido en abril, según cifras oficiales, en un día muertos a 433 personas por COVID. Eso quiere decir que la cifra real debe estar bordeando los 2.000 muertos en un Imagínate. solo día por COVID. Entonces, estamos hablando de 2.000 familias que su hermano, su esposa, su papá, su hijo se ha muerto en la puerta de un hospital sin aire. Y sin embargo han Y- votado por Vizcarra. Pero, Es lo que yo no sí, entiendo. pero- ¿Qué pero- pasó acá? Pero te das cuenta que eso afecta el ánimo de la gente. Pero Entonces, no, tú no esa le puedes gente no decir- piensa. Esa Claro, gente- es o sea, que- pero está pues justamente eso es lo que el desafío del político, de entender qué está pasando, ¿no? A esa persona tú andas ahí, hay que defender el modelo económico y le interesa un rábano, no le interesa. Entonces, ese ánimo de la gente que ha perdido a sus familiares y que ha pasado por momentos de dolor, ahorita, en abril, que ha sido el peor momento, y que justamente en abril fue la primera vuelta, ha impactado decididamente en el resultado, impacta en el humor del electorado, y eso no sale en los medios de comunicación. ¿qué Eso va a está salir? completamente invisible. Los medios de comunicación siempre sesgan la verdad. Ellos o sea, ellos actúan de acuerdo a cuánto le pagan. Reactiva Perú para los medios de comunicación. Eso es una vergüenza, cuando ni siquiera han hecho una planta de oxígeno. Así es. Entonces creo que la situación que está pasando el país, yo creo que el mensaje que Keiko Fujimori debería utilizar para este proceso, esta última etapa del proceso, es cómo volvemos nuevamente al país a trabajar, a poder quitarnos estas mascarillas, A crear poder puestos de volver a trabajo. saludarnos con besos, con las manos, a recuperar la confianza, a salir a trabajar sin miedo. Entonces esas son las cosas que queremos ver. O sea, yo creo que
el político que te hable de cosas positivas, porque finalmente de eso se trata la política. Exacto, poder, no de odio ni de tener, digamos, ofrecerle a la gente un futuro mejor para los hijos, para la Exacto. familia. Entonces creo que eso es algo que el Perú de hoy día necesita. Vacunarnos todos, volver a reincorporarnos en la actividad normal y recuperar el tiempo perdido. Hemos tenido 2 años prácticamente perdidos, donde los Prácticamente. proyectos educativos, proyectos académicos, De construcción, todo, gente que todo. se quería casar, gente que quería viajar, gente que quería terminar sus estudios, no ha podido. ¿Por qué? Porque esta situación nos ha perjudicado a todos. Y ya es Exacto. hora de que levantemos la cabeza. Es hora de que salgamos adelante, que podamos volver a vivir en libertad. Esa libertad que nos han quitado porque tenemos que estar con 3, 4 mascarillas, más una máscara de Sí, plástico sí. y una serie de cosas que son señales de represión. De represión. Sí. Entonces, oye, antes nos podíamos saludar con las manos, darnos besos, Ahora abrazos, nada. ir a visitar a tus padres sin ningún temor de llevarles algún problema. Entonces, ese tipo de cosas es lo que esperamos de nuestros políticos, Sí. que nos traigan ese mensaje de esperanza. Entonces, que te vengan a hablar un político del modelo económico, eso, ahorita ese no es la preocupación del peruano ahorita. Entonces, No. creo que por ahí va a pasar el mensaje, digamos, que debe llegar al corazón de la gente, porque es la racionalidad que uno encuentra ahorita en el elector. ¿Y qué me dices del otro día? Estaba viendo un programa, una entrevista que hizo Alfonso Baella sobre la situación de que puede haber, digamos, así gane Keiko, una asonada terrorista contra Lima. Bueno, el comunismo nunca estuvo tan cerca del poder desde 1992, cuando el MRTA y Sendero estaban prácticamente aquí en Lima, ya a punto de llegar a Palacio, ¿no? Ahora con Pedro Castillo están también a un paso, ¿no? Y creo que esto ha servido para reanimar la izquierda más cavernícola del país, ¿no? Han vuelto a reencontrarse, ellos sienten que han vuelto a reencontrarse con ese mensaje de lucha de clases que digamos, tuvo vigencia durante el 70 y el 80, ¿no? Y los primeros años 90. Entonces creo que ellos sienten de que la izquierda debe reivindicar nuevamente las posiciones radicales. Y claro, sienten que Fujimori representa pues todo lo extremo opuesto, ¿no? Entonces ellos van a intentar de alguna manera combatir, y no me cabe duda de que van a iniciar algunas incursiones, van a alentar algunas cosas. El problema va a ser para la izquierda progresista, ¿no? Esta en la que Verónica hizo la finta de que era moderada, cuando en Light. realidad no lo es, No lo es. ¿no? Y algunos grupos funcionales a ellos, ¿no? Como Guzmán, por ejemplo, que si bien es eso se la pega de centrista, es rojo, ¿no? Entonces creo que todos estos grupos que están ahí van a tener que marcar distancias si es que en algún momento algún grupo decide tomar las armas, ¿no? Has visto que se han encontrado locales en todo el país de armamento, ¿no? Sí, hay unas bandas bolivianas que están haciendo De- algunos ligadas al tráfico de drogas. Ahora, todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto lo que voy a decir, pero toda la minería ilegal se va a Bolivia. O sea, todo el oro que extraen las mineras ilegales, Ujú, madre se de va Dios, a Bolivia. van a Bolivia. La mayor parte de la marihuana y la cocaína que se extrae en el Perú, sobre todo la pasta, Ujú. se va a Bolivia para ser procesada. Entonces, Bolivia tiene una extracción de gas bastante limitada, no tiene muchos recursos naturales, no veo que produzca turismo. ¿Y qué cosa explica que Bolivia crezca a 3, 4 puntos anuales? Prácticamente pues el contrabando, Exacto. el mercado negro y exacto. toda una serie de flexibilización a todo un mercado informal e ilegal de actividades ligadas al narcotráfico, al contrabando y a la minería ilegal. Entonces creo que eso explica por qué Bolivia es prácticamente un paraíso de todas estas mafias, ¿no? que operan impunemente en ese país. ¿Y qué me dices del pacto que han habido esa reunión de Sao Paulo y lo que ha pasado en Colombia? Porque ha habido problemas en Colombia, ha habido problemas en Chile, Ujú. ¿no? Bueno, pero el Foro de Sao Paulo, que es digamos una especie de contubernio de mafioso entre Sí. un montón de delincuentes de izquierda, han querido presentar, o sea, un nuevo rostro después que ocurrió este escándalo de Lavallato. Y se cambiaron de nombre, ahora ya no son el Foro de Sao Paulo, sino son el Grupo de Puebla. Sí. ¿No? Y se fueron a México un poco para replantear sus temas y lavarse la cara. Pero el documento de Puebla del año pasado, del 2019, perdón, prácticamente te está contando lo que está pasando hoy día. O sea, todo lo que pasó en los 90, Ujú. ¿no? y los 2000
lo documentó el Foro de Sao Paulo cuando se fundó en el año 90 en Sao Paulo. Y si tú ves los resultados de la reunión del Grupo de Puebla del 2019, vas a encontrar precisamente todo lo que está pasando hoy. O sea, ellos quieren profundizar la movilización de los grupos indígenas, campesinos, obreros y trabajadores para rebelarse contra el sistema económico y exigir el cambio de constitución para poder destruir el sistema económico Y del libre mercado. quedarse también, y Y quedarse. obviamente volver, porque recordemos, para quienes no saben, el comunismo es incompatible a la democracia. Totalmente. El comunismo ni siquiera es un proyecto que quiera tener la mayoría, no, es un proyecto hegemónico. Es decir, ellos llegan para instalarse y tomar posesión de todo el poder. Exacto. No de una parte, sino de todo. Todo. Entonces, que ingenuamente algunas personas con cierta formación profesional, algunas personas que han vivido el Perú del 80 y el 90, quieran volver a apostar por una propuesta de esa naturaleza, Es ya absurdo, es un tema absurdo. ya es un tema que... ¿No? Puedo entender que algunos jóvenes no vivieron esa etapa y no lo saben, ¿no? Se entusiasman, pero ya alguien que vivió esa época me parece hasta imperdonable. Imperdonable. Es decir, que voto en blanco y voto viciado. Peor todavía. Es votar por el terrorismo, es votar por la izquierda. Así es. ¿No? Peor todavía. Y la destrucción de nuestro país. Sí. Yo creo que eso es además es una irresponsabilidad con tu país. Yo creo que tienes que tener algún nivel de conciencia. Y creo que eso va a ir pasando. ¿No? Digamos, así como hay este modelo de Kübler-Ross, que es el de cuando las etapas del duelo, ¿no? Yo creo que ya, digamos, la parte de shock ya pasó. Ojalá. Ya pasó la etapa de negociación, digamos, de negación. Y ahora la gente está en una etapa de negociación, ¿no? Bueno, después de todo no es tan malo, ¿no? Esto podría ir peor, o sea, ya están, digamos, en ese ciclo, ¿no? Entonces, evidentemente eso ha ido acercando las cifras y si la tendencia se mantiene, yo creo que la próxima semana Keiko Fujimori debería estar pasando en primer lugar, ¿no? Dios te oiga. Y creo que la principal batalla, primera, va a ser en las mesas de votación. Entonces, Porque van a querer hacer fraude. Así, exactamente. Porque para mí que en la primera sí lo hicieron, ¿ah? Sí, no me cabe duda, ¿no? Y han puesto un jefe de la OMP que es moradito, que es No, medio, es comunista. ¿no? Sí, no, el Jurado Nacional de Elecciones, sí. No, es decir, el de de todas la OMP maneras. no, ¿verdad? Pues el de la OMP es un moradito que te Moradito, habla de sí, todos y sí, todas, peruanos y sí. peruanas, un ridículo de esos, ¿no? Entonces, creo que esta gente que está ahora ahí debería, digamos, el peruano de a pie, que de repente no es fujimorista, yo no soy fujimorista, pero creo que el día de las elecciones, si hay que preparar almuerzos o repartir desayunos o salir a ser personero, hay que hacerlo. Porque nuestro país demanda que hagamos un esfuerzo. Exacto. Y si hay que recoger a alguien de su casa porque no fue a votar la primera vuelta, porque tenía miedo o porque no tenía quien lo lleve, pues ofrecernos a llevarlo, acompañarlo y devolverlo de vuelta a su casa para que no se pierda ningún voto, porque el Perú no puede caer en manos de esta mafia chavista que quiere convertir al Perú en otro peón más de este grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo. Y perderíamos que nos han soberanía robado, también. Además, y han hundido en la miseria a países tan ricos como Venezuela. Sí. ¿No? Bueno, Cuba ya ni hablar, ¿no? Yo creo que Cuba es el gran ideólogo de toda esta corriente y me parece que están desesperados porque necesitan aliados de los cuales puedan parasitar para sobrevivir. Exacto, es lo que te decía yo. Así Ya no tienen que sacarle a Venezuela, Sí. tienen que venir a ver qué le sacan a Perú. Tenemos todo lo que tenemos. Y lamentablemente yo no entiendo por qué están preocupados por el plan de Castillo. Hay un plan hecho por los Verónicos, otro plan hecho por Marco Arana, otro plan por los Apristones, el plan de Cerrón. Señores, si quieren ver el plan de Pedro Castillo, vean Venezuela. Están dando la película en vivo. Pueden encontrar ahí todo lo que está pasando. Ese es el plan de Cerrón y Castillo para el Perú. O sea, no hay que ni siquiera leer un libro, ni un plan, ningún documento. La película está pasando en Venezuela. Ahí lo pueden ver en vivo, toda la cantidad de gente que está hundida en la miseria, que 5 o 6 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país porque carecen absolutamente de oportunidades. Para comprar un paquete de pañales tienes que llevar un fajo así de billetes, Sí. ¿no? De millones de bolívares. Y creo que eso es algo pues que nosotros, por lo que nosotros pasamos, y creo que hasta no tanto como ellos, y es la forma en la que se destruye un país. O sea, el país no se destruye físicamente rompiendo pistas o edificios. No. El país se destruye cuando destruyes la voluntad De las y personas. los sueños de las personas. Exacto. Están resignados y se levantan todos los días a ver qué cosa
qué pedazo de pan o qué migaja me soltará el gobernante de turno para poder comer y sobrevivir Sí. un día más. Qué horrible. Entonces creo que esa situación de destrucción de la dignidad humana, que es lo peor que puede hacer el comunismo en el mundo, debemos evitarlo porque no queremos que nuestros hijos vivan en una sociedad de ese tipo, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Realmente ha sido sumamente interesante poder escuchar tus planteamientos. Y a ustedes, amigos, les digo muchísimas gracias. Voten, piensen. La libertad es lo más sagrado que tiene un ser humano. Tú puedes perder todo en la vida, pero si pierdes la libertad, ya no eres nada, no eres nadie. Así es que piensen, y piensen primero en el Perú. Gracias, nos vemos hasta la próxima.